Yo no quería que Dios interviniera en mi vida. Ni siquiera pensé que Él pudiera hacerlo. Para mí, la fe era solo un consuelo lejano, algo reservado para otros, no para mí. Pero una noche, todo cambió. No fue un sueño, no fue imaginación, fue un llamado tan real que me estremecí hasta lo más profundo. En ocasiones, el camino hacia Dios no comienza con la certeza, sino con un vacío tan grande que ninguna costumbre, ninguna tradición, ni siquiera el amor de los tuyos puede llenar. Mi nombre es Raquel Ben David, tengo 29 años y nací en Jerusalén, en una familia judía ortodoxa muy estricta. Desde niña crecí rodeada de tradiciones, rezos en hebreo y normas que regían cada detalle de mi vida. Todo estaba marcado: qué comer, qué vestir, cómo hablar, incluso con quién relacionarme. En mi corazón había un anhelo profundo por Dios, pero sentía que algo me faltaba. No entendía por qué, a pesar de cumplir cada regla, mi alma seguía vacía. Y lo más sorprendente es que jamás imaginé que ese vacío me llevaría directo a un encuentro con Jesús, el Mesías que toda mi vida me enseñaron a rechazar. Ese nombre es Jesús, y sé que muchos al escuchar esto podrían pensar que estoy loca o que traicioné a mi familia, pero lo que pasó conmigo no fue un cambio religioso, fue un llamado sobrenatural. No fue un hombre el que me convenció, fue Cristo mismo que vino a buscarme. Pasé de ser una judía ortodoxa obediente a la ley y al peso de las tradiciones a convertirme en una verdadera guerrera de fe, dispuesta a perderlo todo con tal de no perder a Jesús. Y te lo digo con el corazón en la mano. No es fácil, pero sí vale la pena, porque cuando entiendes que tu vida está en la mano del Dios vivo, todo lo demás pasa a un segundo plano. Mi testimonio está prendiendo el fuego en las redes sociales y en el mundo cristiano, porque no es solo una historia, es una batalla espiritual en carne propia. Crecí en Jerusalén, rodeada de muros antiguos y de la fe de mis antepasados, pero dentro de mí había un muro aún más grande, el del silencio interior. Cumplía cada regla de la Torá, obedecía a mis padres, recitaba oraciones de memoria, pero cuando me quedaba sola en mi habitación, me hacía la misma pregunta: ¿dónde está Dios realmente? ¿Me escucha? ¿Me ve? Un día, mientras estudiaba con mi maestro, le pregunté algo que me estaba quemando por dentro. Si somos el pueblo elegido, ¿por qué siento que Dios está tan lejos? Sus ojos se llenaron de incomodidad. Me respondió con frialdad y me mandó a callar. Ese fue el momento en que entendí que la duda no tenía lugar en mi mundo. Pero yo ya no podía callar. Mi corazón gritaba. Fue entonces cuando conocí, por medio de un compañero de la universidad, a una joven que irradiaba algo diferente. No era por su forma de vestir, ni por sus palabras, era su paz. Me acerqué y le pregunté de dónde venía esa luz. Ella me miró y con ternura me dijo: «Es Cristo en mí». Esa frase me estremeció. ¿Cristo? ¿Ese nombre prohibido? ¿Ese Mesías que supuestamente era un invento estaba en boca de alguien que brillaba con una paz que yo nunca había visto en mi vida? Esa noche no pude dormir. La imagen de su sonrisa y esas 3 palabras, Cristo en mí, retumbaban como un eco en mi alma. Fue el comienzo de una guerra interna que me arrancó lágrimas, dudas, miedo, pero también fue el inicio del llamado de Jesús a mi vida. Unos días después de aquella conversación con mi compañera de la universidad, ella me regaló un pequeño Nuevo Testamento. Me dijo: «Raquel, no lo tomes como un libro prohibido. Léelo como si Dios quisiera hablarte personalmente». Dudé, sentí miedo. En mi casa, tener ese libro era considerado una traición, pero algo dentro de mí ardía. Lo escondí en mi mochila. Y esa misma noche, cuando todos dormían, lo abrí con manos temblorosas. Mis ojos cayeron en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre sino por mí. Sentí que esas palabras me atravesaron como una espada. Toda mi vida había buscado un camino para llegar a Dios, y ahora entendía que era una persona. Cerré el libro con lágrimas en los ojos. No podía explicarlo, pero supe en ese instante que había encontrado la verdad. Los días siguientes mi corazón estaba dividido. En la universidad buscaba excusas para ver de nuevo a aquella joven y hacerle más preguntas sobre Jesús. Ella me habló de su propia historia de fe y me invitó a una reunión de cristianos. Yo quería ir, pero dentro de mí surgía un miedo aterrador. ¿Y si alguien de mi familia se enteraba? El conflicto no tardó en llegar. Una tarde, mientras mi madre revisaba mis cosas, encontró el Nuevo Testamento escondido entre mis cuadernos. Su rostro cambió de inmediato. Pasó del asombro al enojo. Me gritó: «Raquel, esto es una vergüenza. ¿Qué haces con este libro maldito?». Mi padre entró corriendo y con voz firme me advirtió: «No volverás a traer esta basura a nuestra casa. ¿Entendiste?». Ese día comenzó la verdadera guerra en mi vida, la batalla entre el miedo a perder a mi familia y el deseo ardiente de conocer a Jesús. Aquella noche, después de la confrontación con mis padres, me encerré en mi habitación. Lloré hasta quedarme sin fuerzas. Me sentía atrapada. Por un lado, el amor de mi familia y las tradiciones que me habían formado. Por otro, la voz de Jesús llamándome con una dulzura irresistible. La guerra no estaba afuera, estaba dentro de mí. Mi madre dejó de hablarme por varios días. Cada vez que me miraba, veía en sus ojos decepción. Mi padre me vigilaba con dureza. Me prohibieron volver a hablar con mi compañera de universidad. Incluso me quitaron el teléfono por un tiempo. Sentí el peso del rechazo más fuerte que nunca. Una parte de mí quería rendirse, tirar el Nuevo Testamento y volver a ser la hija obediente que ellos esperaban. Pero otra parte me decía: «Raquel, no puedes negar lo que ya conociste. No puedes callar la verdad». En medio de esa batalla, recordé las palabras de Juan 8:32. «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Esa noche, mientras todos dormían, oré por primera vez con mis propias palabras. «Dios, si Jesús realmente es tu Hijo, si de verdad es el Mesías, dame fuerzas para no rendirme. No me dejes sola». No sé cómo explicarlo, pero un calor extraño me envolvió, como si alguien hubiera entrado en mi habitación. Sentí paz en medio de mi llanto, una paz que no había sentido nunca antes. Fue como si Jesús me dijera en silencio: «No temas, yo estoy contigo». Una tarde, después de semanas de lucha, me armé de valor. Escribí a escondidas a aquella compañera y le pedí que me llevara a una reunión de cristianos. El miedo me paralizaba, pero algo más fuerte me empujaba: la necesidad de sentir la presencia de Jesús de una manera más real. La reunión se realizó en una sala sencilla, sin adornos, sin rituales. Había unas 20 personas cantando con todo el corazón. No entendía las letras, pero cada palabra me atravesaba como una flecha. Era como si ellos estuvieran hablando directamente con Dios, no repitiendo rezos vacíos. Me senté en la esquina tratando de pasar desapercibida, pero pronto las lágrimas comenzaron a caer. Aquello era distinto, no era religión, era vida. Cuando empezó la predicación, un hombre compartió el pasaje de Hechos 9, la conversión de Pablo. Mientras leía cómo Jesús se le apareció y transformó al perseguidor en apóstol, sentí un golpe en mi corazón. Era como si esa historia estuviera describiendo mi propia lucha. Alguien que pensaba estar defendiendo la fe verdadera, pero que en realidad estaba ciego hasta que Cristo mismo lo llamó. Al final me invitaron a orar. Dudé, pero mis labios comenzaron a pronunciar palabras que ni yo esperaba. «Jesús, si tú eres el Mesías, entra en mi vida. No quiero vivir más sin ti». Ese instante fue como un terremoto en mi interior. Sentí un peso que se iba, como si cadenas invisibles se rompieran. La paz que me abrazó fue tan real que no pude contener los sollozos. Esa noche regresé a casa temblando, no de miedo, sino de asombro. Sabía que mi vida nunca más sería la misma.
Había encontrado lo que buscaba desde niña, la presencia viva de Dios. Nunca pensé que después de encontrar la paz más grande de mi vida, llegaría la tormenta más fuerte. Al volver de aquella reunión, mi corazón estaba lleno de gozo, pero también de temor. Decidí guardar en secreto lo que había vivido, porque sabía que si mi familia lo descubría, el precio sería demasiado alto. Pero, ¿cómo ocultar un fuego que arde por dentro? Mis labios querían hablar de Jesús, mi alma quería cantar, mis rodillas querían doblarse en oración. Los días se volvieron un campo de batalla. Me levantaba de madrugada cuando todos dormían para orar en silencio. Había conseguido otro Nuevo Testamento y bajo la tenue luz de una linterna, cada versículo era como agua fresca en el desierto. Pero al mismo tiempo el ambiente en mi casa se volvió más pesado. Mis padres sospechaban. Un día mi madre me dijo con lágrimas en los ojos: «Raquel, te estás alejando de nuestra fe. ¿Qué es lo que ocultas?». Sentí un nudo en la garganta, no podía responderle, y ese silencio fue suficiente para que ella confirmara sus temores. La persecución comenzó a intensificarse. Mi padre empezó a revisar mi cuarto, me prohibieron salir sola y me advirtieron que cualquier contacto con cristianos sería considerado una traición. Cada palabra era como un látigo en mi alma. Yo amaba a mi familia, pero también sabía que había encontrado la verdad en Jesús. Recuerdo una tarde en que mi padre me gritó con furia: «Prefiero una hija muerta que una hija seguidora de ese Jesús». Esas palabras me desgarraron. Lloré en silencio, sintiendo que mi mundo se derrumbaba, pero en medio de ese dolor escuché en mi corazón la voz suave de Cristo: «Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos». Mientras mi casa se convertía en un campo de batalla, Jesús empezó a mostrarme que no estaba sola. Una madrugada, cuando oraba en silencio para que mis padres no me escucharan, llorando de rodillas, sentí un calor en mi pecho y una paz tan intensa que supe que el Señor mismo estaba allí conmigo. No era una emoción pasajera, era la certeza de que su espíritu habitaba en mí. Días después ocurrió algo aún más impactante. Estaba en la universidad, caminando con el corazón cargado por todo lo que vivía en casa, cuando una profesora, que nunca había hablado conmigo de temas personales, se acercó y me dijo: «Raquel, no sé por qué te lo digo, pero siento en mi corazón que Dios está contigo, que no te rindas». Aquellas palabras fueron como un bálsamo del cielo. Ella no sabía nada de mi situación, pero Dios la usó para confirmarme que Él me sostenía. Otro día, cuando mi padre me quitó el teléfono para que no tuviera contacto con cristianos, encontré en una biblioteca pública un ejemplar del Nuevo Testamento. No lo estaba buscando, pero allí estaba, en la sección equivocada, esperándome. Entendí que el Señor mismo ponía su palabra en mi camino. Estos pequeños milagros eran luces en medio de la oscuridad. No cambiaban mis circunstancias, pero fortalecían mi fe. Me recordaban que aunque mi familia me rechazara, yo tenía un Padre Celestial que nunca me dejaría. Cada lágrima era recogida por Él, cada oración era escuchada, y cada paso de fe era respaldado por su presencia. Mientras yo luchaba con el rechazo en casa y el miedo constante de ser descubierta, algo increíble comenzó a suceder. Personas alrededor mío empezaron a notar un cambio. Una compañera de la universidad me dijo un día: «Raquel, no sé qué te pasa, pero hay una luz en tus ojos que antes no tenías». No supe qué responder, pero dentro de mí comprendí que esa luz era Cristo reflejándose, aún en medio de mis lágrimas. Con el tiempo, empecé a orar en secreto por mis compañeros. Una tarde, una joven que sufría de depresión se me acercó llorando. En ese momento no pude callar más. Le dije con suavidad: «¿Quieres que ore por ti? Jesús puede darte paz». Ella aceptó, y allí mismo, en un rincón de la universidad, oré en voz baja, temblando de miedo, pero confiando en el Señor. Cuando terminamos, ella me miró sorprendida y dijo: «Raquel, siento que algo se fue, siento paz». Ese día comprendí que aunque yo me consideraba débil, Dios ya me estaba usando como una guerrera espiritual.
Cada vez que hablaba de Jesús, aunque fuera con pocas palabras, sentía que las cadenas internas se rompían más y más. Ya no podía volver atrás. Había un fuego que me empujaba a compartir, aunque supiera que eso podía costarme todo. Fue entonces cuando entendí lo que dice Jeremías 29. Había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Esa palabra describía mi vida. Aunque intentaba callar, el fuego del Espíritu me impulsaba a hablar. Pero ya llegaba el día en el que tenía que elegir entre callar mi fe o perderlo todo. Fue una noche, mientras oraba en secreto, mi padre entró de golpe a mi habitación. En la mesa estaba abierto el Nuevo Testamento que había logrado esconder. Sus ojos se encendieron de furia. Gritó: «¿Así que es verdad? ¡Nos has traicionado!». Mi madre rompió en llanto y me dijo: «Raquel, nos avergüenzas. ¿Cómo puedes creer en ese hombre?». Sentí un frío recorrer mi cuerpo. Todo lo que había temido se estaba haciendo realidad. Mi padre me dio 2 opciones. O prometes ahora mismo que nunca más mencionarás a Jesús, o te olvidas de esta casa y de esta familia. El silencio se volvió insoportable. Mi corazón latía con fuerza. Las lágrimas me nublaban la vista y en mi interior luchaban 2 voces. Una que decía: «¡Cállate! ¡No pierdas a tu familia!». Y otra que gritaba: «No niegues a aquel que te dio la vida». Fue entonces que vino a mi mente las palabras de Mateo 10:33. «A cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre». Ese versículo resonó como un martillo en mi corazón. Respiré profundo, temblando, y dije con voz entrecortada: «Papá, mamá, yo creo que Jesús es el Mesías. No puedo negarlo». El ambiente se rompió como un cristal. Mi padre me gritó que ya no era su hija. Mi madre se cubrió el rostro y me pidió que saliera de la casa. Esa noche empaqué una pequeña mochila con lo poco que pude llevar. Caminé sola por las calles de Jerusalén con lágrimas corriendo por mi rostro, pero en medio de la soledad sentí la mano invisible de Dios sosteniéndome. Mientras caminaba sin rumbo por Jerusalén, sentía que mi mundo se derrumbaba. No tenía dinero, ni un lugar donde dormir, y el eco de las palabras de mi padre aún retumbaba en mi mente: «Ya no eres mi hija». Cada paso era un recordatorio del precio que había pagado por seguir a Cristo. Me senté en una pequeña banca cerca de la puerta de Damasco, con la mochila entre las manos, y grité hacia el cielo: «Señor, no me abandones ahora. Tú eres todo lo que me queda». Y en ese silencio de la madrugada, algo increíble sucedió. Un hombre mayor, de rostro bondadoso, se me acercó y me preguntó en hebreo: «¿Estás bien, hija?». Dudé en responder, pero algo en su mirada me dio confianza. Le conté mi historia, entre lágrimas. Él sonrió con compasión y me dijo: «No estás sola. Somos más de los que crees». Ese hombre resultó ser parte de un pequeño grupo de creyentes en Jesús que se reunían en secreto para estudiar la palabra y apoyarse mutuamente. Me llevó a una casa sencilla, donde me recibieron como si fuera parte de su propia familia. Esa noche entendí algo poderoso. Cuando el mundo te cierra la puerta, Dios abre ventanas que nunca imaginaste. Pasaron los días y cada reunión con esos hermanos me fortalecía. Leíamos los salmos, cantábamos bajito para no despertar sospechas y compartíamos pan y té como si fueran festines. Allí descubrí que la verdadera familia no siempre es la de sangre, sino la que está unida en Cristo. Los días en aquella pequeña comunidad secreta comenzaron a transformar mi vida. Al principio, todo era miedo y desconfianza. Miraba por las ventanas antes de salir. Temía que alguien me reconociera y contara a mi familia dónde estaba. Pero poco a poco,
ese temor empezó a ser reemplazado por algo más fuerte, la paz que solo Jesús puede dar. Recuerdo un momento especial. Yo no tenía nada de dinero y un día me quedé mirando una hogaza de pan en el mercado, pensando cómo iba a sobrevivir. Esa misma tarde, al llegar a la casa donde nos reuníamos, una de las hermanas me entregó justamente eso, una hogaza de pan caliente envuelta en un paño. Ella me dijo, «El Señor me puso en el corazón hornear un pan extra hoy. Creo que era para ti». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Era como si Dios mismo me estuviera diciendo, «Yo cuidaré de ti». Otro día, mientras leíamos Isaías 40:10, «No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Sentí un calor recorrer mi corazón. Ya no eran solo palabras en un libro antiguo, eran promesas vivas que me hablaban directamente. Cada pequeño detalle se convirtió en un milagro, una cama donde dormir, un plato de comida compartido, una sonrisa en medio de la tristeza. Y comprendí algo que cambió mi fe para siempre. Los milagros de Dios no siempre llegan con truenos y relámpagos. Muchas veces se presentan en gestos sencillos, pero que tienen un poder inmenso para sostenernos. Querido hermano, si hoy sientes que el peso de tu cruz es demasiado, abre tus ojos a lo pequeño. Tal vez el milagro que estás esperando ya está frente a ti, disfrazado de pan, de palabras de aliento o de un abrazo. Dios nunca abandona a los suyos. El tiempo pasaba, y aunque había encontrado paz en aquella comunidad, todavía cargaba con un temor profundo. ¿Qué pasaría si alguien de mi pasado me encontraba? Ese día llegó antes de lo que imaginaba. Una tarde, mientras regresaba del río con un cántaro de agua, vi a lo lejos una silueta conocida. Mi corazón se detuvo. Era Samuel, un antiguo compañero de la escuela, alguien que conocía bien mi familia y que seguro sabía que yo me había marchado. Al principio quise huir, esconderme entre los árboles, pero mis piernas no se movieron. Me vio y se acercó con paso rápido. Sus primeras palabras fueron frías, casi un reproche. «Raquel, ¿qué haces aquí? Todos te están buscando. Dicen que te perdiste en el mundo». Sus ojos me atravesaban, mezclando sorpresa y juicio. Por un instante el miedo me ahogó. Pensé que correría de inmediato a contarle a mi familia, a traer problemas a esa comunidad que me había recibido. Pero entonces, Jesús me hizo recordar este texto en Mateo 10:32. «A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos». Respiré hondo, miré a Samuel a los ojos y respondí con firmeza que no sabía qué tenía dentro. No me perdí en el mundo, me encontré en Cristo. Hubo un silencio pesado. Él me miró como si no pudiera reconocer a la muchacha temerosa que conocía. Después, con un tono más suave, dijo, «¿De verdad crees que Dios puede estar contigo fuera de la organización?» Y fue ahí cuando entendí que aquel encuentro no era una amenaza, sino una prueba, una oportunidad de testimonio. Le conté cómo había encontrado libertad, cómo había sentido el amor de Dios de una forma que nunca antes había experimentado. No sé si mis palabras tocaron su corazón, pero algo cambió en su mirada. Ya no era solo juicio, había también confusión y quizás un destello de curiosidad. Antes de irse, Samuel me dijo en voz baja, «Ten cuidado, Raquel, no todos te escucharán con paciencia». Aquella advertencia me llenó de inquietud, pero también me dio fuerza.
Comprendí que Dios me estaba preparando para algo más grande, no solo para huir de mi pasado, sino para hacer luz en medio de quienes aún no conocían la verdadera libertad en Cristo. Los días se convirtieron en meses, y mi vida dio un giro que jamás hubiera imaginado. Ya no era la joven temerosa que oía en silencio, sino una mujer que caminaba con paso firme, con la certeza de que Dios me había rescatado para un propósito. Empecé a compartir mi testimonio en reuniones pequeñas, contando cómo un solo versículo me abrió los ojos y me dio el valor de salir de aquello que me aprisionaba. Al principio temblaba, mi voz se quebraba, pero luego entendí que no hablaba de mí, hablaba de lo que Cristo había hecho en mí. Un día, en medio de una reunión, alguien se me acercó llorando y me dijo: «Raquel, tu historia me hizo darme cuenta de que también necesito a Jesús, no a una organización». Ese momento me marcó. Comprendí que mi dolor, mis lágrimas y mi valentía no habían sido en vano. Dios había usado cada paso, cada tropiezo para convertir mi historia en una herramienta de esperanza. Hoy puedo mirar atrás sin miedo. No reniego de mi pasado, porque fue allí donde aprendí que la verdadera fe no se impone con reglas ni se encierra en paredes de control. La verdadera fe es una relación viva con un Dios que nos ama tal como somos y que nunca nos abandona. Quiero dejarte con estas palabras. Si alguna vez has sentido que no encajas, que estás atrapado en un sistema que no te deja respirar, recuerda esto: Cristo vino a darte libertad, y esa libertad nadie puede quitártela. Mi consejo para ti es simple: no temas buscar la verdad, porque cuando la encuentres, ella te hará libre. Y si llegaste hasta aquí, quiero invitarte a seguir viendo más historias inspiradoras en este canal, Guerreros Espirituales, donde compartimos relatos de personas que pasaron del dolor a la victoria, con la ayuda de Dios y su esfuerzo personal. Porque así como yo, tú también puedes descubrir que tu historia aún no ha terminado, apenas está comenzando.